Guillermo Jiménez Esmerdo, ¿para ti qué es Málaga? Pues Málaga es mi vida. No he querido dejar Málaga. El otro día, en la entrevista o en la charla que pronuncié el día que concedieron el título de hijo predilecto de Málaga, pues lo dije. Yo he tenido en varias ocasiones salir de Málaga. Por ejemplo, yo era redactor de Radio Nacional mucho tiempo y un día me ofrecieron irme de jefe de informativo a Bilbao. Y yo era un ascenso de redactor normal a jefe, pero a mí no me traía mucho y dejé pasarlo. Pero llegó un día que ya era la mejor oferta, ser director de San Sebastián. Yo lo pensé mucho, era la época de la ETA. Pero claro, de redactor de Málaga a pasar a director de una emisora como la de San Sebastián, pues era un proyecto muy atractivo. Pero cuando yo empecé a pensar, digo, ya tendré que buscar casa, situar a los niños en los colegios, habituarme a aquello. Y el riesgo de tener en una emisora, la de San Sebastián, formada todo por vascos, supongo, que viniera un andaluz malagueño a dirigir la emisora, era un riesgo. Pero yo lo pensé, digo, cuando yo ya esté en San Sebastián, situado, trabajando, ¿cuál será la ilusión? Por volver a Málaga, digo, pues si ya estoy en Málaga, ¿para qué me voy a San Sebastián? Eso se repitió también cuando me quisieron ser jefe de informativo en Andalucía, a Sevilla, digo, pues no me interesa. Y director de Huelva, tampoco me interesa, porque no quería salir de Málaga. Y ahora lo dije, he nacido en Málaga, vivo en Málaga, y ahora soy hijo predilecto de Málaga, pues ya no hay más. Bueno, hablemos de tu niñez. Tú vivías en la Alameda principal, ¿no? Bueno, sí, yo aunque nací en Villamaya, curiosamente, yo hasta que me casé vivía en la Alameda, donde está hoy en día la residencia de los sacerdotes de Estela Maris. Ajá, bien. ¿Y cómo era la Málaga de cuando tú eras niño? La Málaga entonces, que ahora estoy reproduciendo, estoy escribiendo en los artículos de Memorias de Málaga, la Alameda era muy curioso. Estaban casi todas las líneas urbanas, interurbana, delante de casa estaban los amarillos, que eran las líneas que iban a Ronda y compañía. En otros sitios estaban los automóviles portillos, que eran los que iban a toda la Costa del Sol. En otros sitios estaban los autobuses que iban a Antequera y aquellas zonas. O sea, Málaga la Alameda era un centro para repartir o viajar al resto de la provincia. Yo cuando yo nací allí, no había luz eléctrica en la calle, entonces era con gas. Entonces yo por la mañana veía, o a la noche venía a encender el gas con una jabalina y encendían el gas. Aquella era la novedad. La vida de Málaga, yo me movía en un ciclo muy reducido, como lógico. Pero vamos, y después vino el momento de la guerra. A mí me cogió la guerra en casa. Los incendios de la calle Lario y todo eso lo he vivido. Yo cuando se habla de política, y yo siempre digo, todo lo que tú sabes, te lo han contado, lo has leído, pero es que yo estaba allí. Hay muchas cosas que yo estaba allí y quiero olvidarlas. No quiero volver a eso. La etapa se venció, pues ya está. Y no me gusta hablar de política porque yo he vivido las dos épocas. Y por tanto, pues tengo que admitir que la vida cambia, que las cosas son distintas,
pero me quiero agarrar al pasado. Claro. Yo quiero vivir el presente. Pero bueno, tú viste la guerra. En los tiempos esos, los niños jugabais, supongo, en edificios demolidos, no lo sé. Estoy imaginando cómo podía ser eso. Yo iba, al primer colegio que fui fue a los humanistas, que estaban en donde actualmente en la Escuela de Turismo, en la Caleta. Sí. Y yo, los primeros, cuando yo entré al colegio, a los 7 años o 8, pues entonces tenía un movimiento de niños, y jugábamos allí, y tuve compañeros espléndidos, que algunos viven, como Félix Rebello, fuimos juntos, Manuel Alcántara, porque después, muchos, gente que fue terminar la carrera de medicina, diplomático, y todo eso con el tiempo fue separando. Como los maristas, cuando la Málaga pasó a los nacionales, lo habían matado casi todo. Yo tengo casi todos los hermanos maristas que estaban en el colegio murieron fusilados, y uno de ellos en la puerta de mi casa. Entonces los maristas no pudieron reanudar las clases, y la oportunidad fue mi padre y mi madre al Colegio del Palo, de los jesuitas. Pero aquel tenía un problema. Ir 4 días en tranvía, que tardaba media hora o más a ir al Palo. Yo me pasaba más tiempo en el tranvía que en las clases. A las 6:30 de la mañana me levantaba mi madre para ir más. Entonces, entonces tuve primero y segundo de bachillerato en el Palo, pero ya pasé a los agustinos, ya seguí los estudios fuera, porque había que buscar dónde y cómo. Claro. Háblame de tu madre. ¿Cómo era tu madre? Bueno, mi madre es un caso excepcional. Ella nació en México. Su padre era de origen esloveno y su madre austríaca. Ella nació en México, pues por una razón muy sencilla. Mi abuelo, que fue un personaje muy importante en la historia de México y el Imperio Austrohúngaro, cuando terminó la carrera en Trieste, aunque era de Eslovenia, pero estudió en Trieste, hizo una carrera lo que es económica. Por lo visto fue un buen alumno, porque le concedieron una beca para pasar 6 meses en España para estudiar las posibilidades de intercambios comerciales. Entonces él, curiosamente, había aprendido el español porque le gustaba, e incluso llevándose Joseph, siempre fue José. Y entonces tuvo una vida muy agitada, fue el comisario del Imperio Austrohúngaro en la Exposición Universal de Barcelona. Fue un personaje y tal, y dio muchas vueltas a la vida, y como su mujer era alemana y su suegro eran dueños de un hotel importante se me pasa el nombre ahora mismo, de una ciudad alemana, pues con él, un día que fue a ver a sus suegros en el hotel, conoció a un grupo de inversionistas mexicanos que querían entrar en contacto y tal. Ninguno de aquellos se veía alemán. Y mi abuelo, por ayudar, pues estuvo atendiendo a los mexicanos. Y tanto le llamó la atención la profesionalidad de mi abuelo, que le ofrecieron irse de catedrático, o sea, el profesor de idiomas en la Universidad de Toluca, en México. Mi abuelo, que en ese momento no tenía una actividad concreta, pues aceptó.
Y él había estado en Barcelona una época, su hijo, el mayor primero nació en Trieste, su segunda hija nació en Barcelona, y después ya se fue a México, donde nació mi madre y dos hermanos más. Mi madre, los primeros recuerdos de México, su padre era muy inteligente y muy preparado, y él decía, ahora en casa se hablará en alemán. El español ya lo aprenderé en la calle. Ya eso lo había hecho él con todos sus hijos. Total, se quedó en México y conoció al presidente de México y le encargó si era capaz de reanudar las relaciones comerciales y políticas entre los dos países, porque estaban rotas desde que el Maximiliano, que era, lo fusilaron en México, desde no se acabó. Entonces mi abuelo empezó hablando con estos mexicanos ya y tal, y le encargaron a ver si era capaz de organizar. Entre Austria y México. Era Imperio Austrohúngaro todavía. Claro, sí, sí. Total, mi abuelo intervino y se iniciaron ya. Él no era diplomático, pero el gobierno mexicano le ofreció como premio a eso nombrarlo cónsul de México en Trieste. Y vino aquí. Entonces cuando mi madre venía, sabía el alemán por sus padres. En el colegio, en la calle, el español. Cuando llegaron a Trieste, aquí ya en la casa se habla italiano. No, español. El italiano yo a aprenderla ahí. Y así mi madre aprendió 5 idiomas. Que además... Una mujer muy peculiar, de verdad. Y cuando empezó la Revolución Mexicana, el Zapatón, como Pancho Villa y todo aquello, a todos los cónsules que había nombrado el gobierno anterior, lo dejaron en la calle. Así, ya lo habían trasladado al cónsul general de México en Sevilla. Incluso abrió la delegación, muy bien, pero de buena primera sacó ni sueldo, ni dinero para volver. Entonces en Sevilla había hecho amistades con el cuerpo diplomático y con gente extranjera. Y le dijeron, en Málaga hay muchos extranjeros. Y seguramente pudiera tener usted una nueva oportunidad de vivir. Se vino a Málaga en 1914 y fue el primer esmerdú que llegó a Málaga. Y acabó muriendo aquí. Porque ya en Austria había nacido el hijo más pequeño, que era Porfirio, que pues fue un personaje de la vida española. Entonces, mi madre era muy religiosa, muy católica, y fue una enamorada de Málaga. Mi madre, a punto de cumplir los 90 años, toda la Semana Santa, alquilaba su silla en la Alameda para ver la procesión. Y era una procesionista, ríate tú de lo que hay que ir en Málaga. Era una, y se sentía malagueña 100%. Y ese malagueñismo nos transmitió a nosotros. Mi padre también era malagueño, aunque había nacido en Torroc, era malagueño, vivía aquí siempre, porque su padre fue uno de los fundadores de la bodega Jiménez y Lamont. Ajá. O sea, hemos hablado de tu madre, hablamos ahora de tu padre. Tu padre, cuando murió tu abuelo, me parece que se perdió Sí, Cuéntame cómo fue eso. La historia de las bodegas es un poco complicada. Porque se llamaban Bodega Jiménez... Jiménez y Lamont. Ah, Lamont. O sea, eso se formó porque mi abuelo, eso va a ser curioso, siendo de Torrox, sí, aprendió el inglés y estudió la carrera de ingeniero agrónomo en Inglaterra. Y entonces estaba muy preparado.
cosa que no era, era un hombre de pueblo, pero tenían medios, gente pudientes, tenían fincas y tal, y mi abuelo puso la carrera en Inglaterra. Y cuando volvió a España, pues no sé con qué razones, pues entró en contacto con el mundo de los vinos y fundó las bodegas con el año 1870 y tanto, con un Lamot. Formando una sociedad perfectamente, yo he conseguido el acta de constitución de la sociedad que está en el archivo provincial y recogí todos los datos, entré en contacto con Lamot. Yo soy nieto de un bisnieto de Lamot que consigue muchos papeles y ya me enteré de muchos datos que yo conocía de antiguo. El por qué el final de la bodega, te lo voy a decir en 4 palabras. Ellos invirtieron millones, pero millones, en construir en Manzanares una super bodega y la de Málaga tenían. Llegaron a exportar a 100 países. Caramba. La empresa y para traerse técnicos franceses y tal, necesitaron un préstamo para poder hacer frente a todos los gastos del montaje, lo que había construido. Ya tenemos ya la escritura de la compra, todo, hasta los arquitectos que hicieron esa. Porque he escrito un libro, que está pendiente de terminar. Qué bien. Bueno, total, que los Larios les hicieron un préstamo de 2 millones de pesetas de entonces y a pagar en 10 años y fueron pagando porque los ingresos eran suficientes. Pero los Larios, como buenos banqueros, cuando firmaron la hipoteca, había que devolver el dinero en oro o plata. Caramba. Ni billetes del Banco de España ni de nadie. Oro o plata. Y estalló la guerra europea. Y en el mercado español ni en Europa había oro o plata. Y entonces ellos no pudieron pagar en oro y plata los últimos préstamos. Y Larios se incautó. Se quedó Larios con la empresa. Claro, Larios era los amos del dinero. Y entonces en el año 1917 las bodegas pasaron a los Larios, que ya no son los Larios, que los han vendido y todo. Y yo tenía muchos datos guardados y me dijeron por qué no escribía la historia. Yo no soy historiador, yo soy periodista, lo escribiré en forma de periodista, no de historiador, no ya. Y como resulta, el que más me ha animado ahí ha sido el rector de la Universidad de Málaga, que somos parientes. Porque ellos son su bisabuela y mi abuelo eran hermanos. Y entonces él se llama Narváez porque como era hijo de un Jiménez, después ya vienen los apellidos de los maridos del campo. Y que los libros extraen, un relato. Él quiere, si lo termino, porque en el mes de agosto, cuando ya estaba yo terminando el libro, es cuando me caigo y ya se acabó. Ya está ahí empantanado y además me tiene que dar datos, pues el bisnieto, que es el que me facilitó la copia del préstamo, que es un documento que te dice, no, yo no estoy mintiendo, aquí está firmado, porque claro, para que esté bien documentada la historia. Claro, yo quiero historia, más bien cosas de origen de los que contaban mi padre, mis tíos y tal, pero después yo necesitaba unos documentos mínimos para justificar lo importante. Claro, no, entiendo. Bueno, pero yo te hacía esta pregunta porque, claro, tu familia pues tenía esa bodega, pero tu padre, sin embargo, se dedicó a otra cosa, no pudo, claro. Bueno, es que a mi padre le cogió cuando las bodegas fueron incautadas. Mi padre y sus hermanos se educaron al estilo europeo. Mi padre
creo que nunca fue colegio. Tenía institutriz inglesa y francesa. O sea, un profesor inglés y una francesa. Y ellos estudiaron a través de estos señores. Y claro, mi padre hablaba francés y en inglés como el español. Cuando vino la hecatombe de perder la bodega, pues empezó en comercio. Se creó una marca de aceite lubrificante, importado de... ¿Cómo se llamaba la marca? Dixon. Dixon. Y, en fin, y de eso fue lo que trabajó. ¿No había aceite lubrificante en España en ese momento? Había que traerlo del extranjero. Ajá. Entonces buscó empresas inglesas, americanas, para traer el aceite. Y precisamente yo le pregunté por qué se llaman Dixon. Dice, porque cogí un mapa de América y me gustó el nombre Dixon. Ya está. Ya está. Dixon. O sea, que creó una marca. De aceite. Sí, era la marca. Una marca. Sí, era el Estados Unidos, venían el aceite en bruto, que lo envasaban. En fin. Entiendo que viviste en una familia burguesa de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, mis hermanos, por ejemplo, los ¿Cuántos hermanos tuviste? 10, 10 hermanos. eran 7 hombres y 3 mujeres. Viven las 3, de 2 hombres y de ellas solo. Bueno, pero todos han muerto por encima de los 80 años. Así que en mi familia somos longevos por parte de madre. Por ahí todos son longevos porque sus hermanos murieron con 97, con 94. Bueno, y mi madre murió muy joven, con 69, un mes antes de cumplir los 90. O sea, de familia materna me viene la longevidad Muy mía. bien. Bueno, entonces tu padre traía aceite importado de América, de Estados Unidos, ¿no? Y tenía la marca y después tuvo sociedad con varios malagueños, con Jorge Rey, con Aurelio España y tal. Tenían importaciones de automóviles. Los primeros Citroën que vinieron a Málaga, él le importaba en la empresa. Mi padre era no copartícipe, pero sí. O sea, que tenía varios negocios. Sí, de eso. Entonces tu casa se vivía bien, ¿no? Sí, o sea, afortunadamente bien. Tendríais servicios. Bueno. Sí, en mi casa había dos muchachos. La cocinera y la de cuerpo casa que le llamaban. Y a mi casa venían costureras, lavanderas, porque con 10 hijos, imagínate lo que era una casa. En algún sitio, no sé dónde, porque para hacer esta entrevista he estado documentándome, creo que hasta teníais un frigorífico cuando aquí solo había nevera. Exactamente. ¿Es así? Sí, porque ellos trajeron frigorífico a Málaga, la empresa, ellos estaban establecidos donde acá en los carros, donde lo que actualmente la plaza de la Marina, en la esquina de calle Tomás de Trinidad Brum con la plaza. La plaza. Allí tenían ellos su negocio y vendían los frigoríficos. Y en mi casa, desde que yo era niño, existía el frigorífico, o sea, una nevera eléctrica. O sea, no la nevera a la que le metías el hielo, No, era lo que había en la época, Había sino que- una nevera Y eléctrica. funcionó hasta después de la guerra. ¿Y luego qué hiciste? ¿Volver a la nevera con hielo? Porque claro, no había otra cosa, ¿no? Claro. Ya en la Qué época gracioso. de la alta burguesía, pues pasamos a una burguesía más modesta, pues lógico. Mira, No te y encuentras yo- que 10 hermanos, darle de beber y de Madre- comer todo, madre mía, y como te digo una cosa, no quiero recordar esos años. claro, no, vale. Eso pasó Y se pasó. acabó. Ya. Está bien. Bueno, pues, si insistes en algo te cuento, pero de esa época no me gusta contar cosas. No, ya. Vamos, a ver, yo he leído que tuviste que salir, gracias a tu tío, Porfirio, pudisteis salir de Málaga, tu Sí, madre, tus sí. hermanos y tú, ¿no? Sí,
Te cuento. Pero cuéntalo por encima. Mira. No quiero que... A mi padre lo detuvieron y se lo llevaron al Comité de Salud Pública, que es Villaonieva, que está ahí. Y mi madre llamó por teléfono, fueron a mi casa los milicianos con sus pistolas colgadas. Yo tenía 8 años por allí, así me impactó como todos los hermanos. Y se llevaron a mi padre. Y mi madre llamó por teléfono a su hermano Porfirio, que era cónsul de México, y se acaban de llevar a Luis. Y como Porfirio Verdú sabía cómo se manejaba, y dice, este lo han llevado a Villa, a Villa Unieva, Sí. y allí encontró a mi padre. Y pudo rescatarlo. Y pudo rescatarlo. Y lo consiguió meter en el... Vamos, que volviera a la casa porque como a mi abuelo, a mi tío le tenían gran respeto, porque era un hombre que ayudaba a todo el mundo, pues respetaron ya a mi padre y quedamos viviendo en esta casa. Pero la situación iba peor. Entonces, un día teníamos que salir de Málaga. Y entonces, en sábanas, como hemos visto en Ucrania, la ropa de los 7 niños que éramos. Mi madre con un niño que tenía 6 meses. Y los demás, pues de 14 para abajo. Y entonces me dijo mi tío, o vais, le digo a mi madre, vete al puerto de Málaga. Hay un barco alemán. Como tú hablas alemán, habla con ellos. Y andandito desde la Alameda hasta el puerto, mi madre con sábanas, con la ropa de los niños y todo, fuimos andando allí. Y embarcamos. ¿A dónde? No se sabía. Al final, aquí en el barco, yo me desperté un mundo nuevo, porque vi una guerra en directo. El barco era barco mercante y llevaba limones a Alemania. De buena a primera metieron a 50 personas que huían de Málaga. Y entonces me acuerdo que el segundo comandante del barco le cedió el camerino a mi madre. Y nosotros dormimos en las bodegas, encima de las lonas que cubrían las cajas de madera con limones. Y las ratas paseándose. Madre mía. Para unos niños pequeños, una experiencia increíble. Claro, y entonces, el barco, como era un barco mercante, el gobierno alemán puso un barco de guerra para protegerlo, porque estaban en agua. Y, estando una noche, el barco se paró, no sé cuántas millas, y el barco paró, y llegó un barco de guerra, el Deutschland, en un acorazado alemán, y se puso a varios metros de distancia para cuidar de un barco alemán. Y nosotros vimos desde la cubierta películas que estaban proyectando los alemanes en su barco. La primera vez que veía yo un cine de todo. Y al día siguiente, cuando salimos ya camino de Tánger, que era el destino, el principio, hubo el enfrentamiento entre el crucero Baleares y un barco republicano, la guerra, disparándose los cañonazos. Y vosotros ahí en medio. Y nosotros no, Bueno, en medio no, pero... protegidos por el barco alemán, pero nosotros viendo la guerra en directo. Para mí aquello es un espectáculo. Madre mía. Y
nos embarcaron en Tánger, nos fuimos a Gibraltar. De Gibraltar pasamos a Algeciras. Y allí vinieron la gente de dinero de Jerez a ayudarnos. Y nos llevaron en autocares desde el puerto de Algeciras a Jerez. Y nos acogieron en una finca, Argudo se llamaba, que era muy grande, y establecimos 4 familias en las 4 esquinas de la casa. La gente de Jerez, para descubrirse. Ya. Increíble. Perdón. Nada. Y allí dispusimos de todo. Comida, no matricular en el colegio para que no perdiéramos. Y estuvimos desde septiembre del 36 hasta febrero del 37, que ya volvimos a Málaga, porque las tropas de Franco habían tomado Málaga. La gente de Jerez se portó De maravilla. Y bueno, tanto así que 2 de mis hermanas tuvieron compadrino y madrino a los 2 González Vías. Te demuestra qué comportamiento tuvimos allí. pues sí. Y vuelves a Málaga, Volvemos a Málaga. Y Málaga, Cuando ¿cómo yo estaba morí, Málaga en ese momento? la muchacha que teníamos en la casa custodiaron la casa y incluso mi tío metió allí a un hermano marista, el hermano era Don Abilio, pero en la congregación religiosa tenía otro nombre, que era el profesor de mi hermano Jorge, era el profesor. Entonces mi tío lo refugió allí. Y a los 4 o 5 días vino un ex alumno suyo y lo mató delante de mi casa. Que era comunista, no lo sé, pero lo mató. Todo esto imagino que te ha influido muchísimo en tu vida, Hombre, claro que sí. porque Claro. vivir esta experiencia es terrible. Eso hay que vivirlo. Y yo no me gusta recordarlo, Claro, porque he pasado ya. claro. Y cuando veo las imágenes de Ucrania. digo, sí, eso lo he pasado yo. Ese es el tema. Yo ya me hice, no pude estudiar en universidad, porque con 10 hijos, imagínate tú, La guerra. y la guerra, pues no pude estudiar. Yo hice un bachillerato y tal. Y cuando me aficioné al cine, porque cuando yo tenía 14 o 15 años, concedió el quinto, cuarto año de bachiller, Sí. y empecé a escribir de cine, porque para mí me gustaba, ¿verdad? Y un día leí a las críticas de cine de los más del periódico de Madrid, de revistas, ¿verdad? Y empecé a escribir las críticas de cine para ahí. Claro. Y cuando me creí capacitado, tuve la osadía, mi padre dijo que fuera, de ir a ver al director de Radio Málaga, que entonces era un juez, Salvador Rueda Ballesteros, Sí, no se el llamaba poeta. como el poeta. Exactamente. Y entonces le dije que a mí me gustaba el cine, que como en la radio no había ningún programa de cine, yo me comprometí a escribirlo. Y Salvador Rueda, un chico de 20 años o 21 tenía yo entonces, me dijo, bueno, hazme un número 0, vamos a... Yo me pongo a mi casa, lo escribo. Yo era un aficionado a la radio, me atraían mucho los programas de radio, los seguía y calculaba los tiempos. Digo, un programa debe ser de media hora aproximadamente,
Total, escribí 10 o 12 folios y tal. Le digo, esto se puede calmar. Se lo mando, se lo entrego. Y dice, bueno, ahí el problema. Y a los 3 o 4 días llamé por teléfono. ¿Qué pasa? Dice, el martes se radia. Muy bien. ¿Cómo? Dice, no, es este mismo, este martes se radia. Y ya sabe que los martes, media hora de tu programa. Eso fue un regalo. Un regalo. Yo soy un hombre de suerte. Es un privilegio. Que en aquel tiempo no sé si era difícil o fácil entrar a la radio. Pero que yo entré con una fuerza grande. Por una afición que tenías que... Y que él adivinó y lo que leyó le gustó. Y dice, bueno, pues ¿Cómo era aquel guión que te abrió las puertas de ¿Qué? la radio? ¿Cómo era aquel guión que te abrió las puertas Pues de la primero, radio? bueno, un comentario cinematográfico de la actualidad. Ujú. Las películas que estaban proyectando en Málaga con comentarios de cada uno. Noticias de cine, de que yo todas las revistas y libros leía. Notas de biográficas. Entonces, que yo siento bien y empezó a funcionar y el programa duró 1000 programas. O sea, una cosa que empieza un poco en broma con mi programa. Y lo dejé porque Juan Antonio Orlando quería que me dedicara al informativo. Yo, todos los programas que yo tuve de entretenimiento, pues duraron hasta que Juan Antonio Orlando dijo, se acabó. ¿Eso fue en el año qué? Bueno, no te acuerdo, me acuerdo del año, pero Sí. ya entonces lo informativo lo hacía Santiago Subirón. Y entonces me dice, tú al informativo, que yo cambió mi vida, porque a mí me atraía mucho hacer periodismo, porque había eso, algo en el periódico La Tarde y en el periódico de los sindicatos. Porque en donde yo aprendí de periodismo, de periódico, fue con Antonio Gallardo. Antonio Gallardo era redactor de Sur, de La Tarde, y fue director de La Tarde. Fue el que te introdujo en Sur, ¿no? Él fue el que confió en mí. Pero una confianza que te digo que es muy de confiar. Yo me acuerdo cómo lo conocí, y entonces me dijo que viniera al sindicato donde existía una revista semanal de noticias sindicales. Y entonces me dijo, haz esto. Y entonces empecé a hacerlo. Y no debía hacerlo mal, porque cuando él lo nombran director de La Tarde, él era corresponsal de La Vanguardia. Y hacía crónica de vez en cuando. Y como ya no tenía tiempo, él también escribía en el España de Tánger. Entonces me dijo, Guillermo, escribes tú las crónicas con mi nombre. O sea, que hacías de negro. Pero yo, el giro postal cuando venga, fue aquí. Y se fió que yo escribiera crónica para La Vanguardia, para nada. De vez en cuando lo leía y dijo, está bien. Y eso me dio de entrada cuando director de La Tarde empecé a colaborar en La Tarde y entrevistas buenas. O sea, me acuerdo hizo una a Julio Galo Baroja, que era un personaje y no un dado gracias el conocimiento fue distinto. Y le hizo la entrevista y se publicó en La Tarde a toda plana. Y claro, entré en el periodismo. Y ya cuando Antonio Orlando llegó a la radio, yo conocí a Juan Antonio Orlando porque era así la crítica en Sur. Y entonces coincidíamos en el Goya, en el Segaray, en muchos cines, viendo películas. Y me conocían, y como él estaba viendo en la radio como periodista, sabía que yo tenía posibilidades. Y entonces se acabó el programa cine, se aprobó Tobogán, que era otro programa. De ese también tenemos que hablar, que era de humor. De 1300 semanas. 1300. Yo eso le doy mucho valor, Guillermo, porque un programa de humor tiene muchísimo trabajo.
Y lo guionizabas todo y tú, ¿no? tuvo una audiencia increíble. Claro, entonces no había televisión, no había más radio, y ¿sabes? Era el único entretenimiento. Te inventabas los chistes, todo, ¿no? Todo. Y guiones de humor escritos, que yo me río de lo que escribía. O sea, y el programa, cuando ya ves tú que empezó la de Juventud después, y dije, el jueves poner música porque la gente la que oye todo. Y todavía yo me encuentro gente que se acuerda de todo. Sí, sí. O sea, una persona, y un día, cuando me dijo, y usted, el hijo del que yo estoy grande, y yo soy el padre, soy yo solo. El padre de Tobogán. Y tuve que dejarlo también. Y la historia del tobogán, pues fue una experiencia también que el director de entonces, que era San Cajica, la aceptó bien. En la radio había dos programas de entretenimiento muy buenos. Uno tendrá Gong Ondas de Amenidad, que lo escribía Juan Martín Nava, que era un locutor de Radio Nacional, que lo trasladaron a Málaga, el pío trasladado a Málaga porque era funcionario de estadística y lo habían destinado a Málaga. Y entonces el pío Radio Nacional lo destinó a Málaga, que era un locutor fenomenal, y hizo un programa que era Gong Ondas de Amenidad, que duraba 2 horas, muy bien hecho. Todo el personal de la radio colaboraba, yo todavía era oyente. Y a poco tiempo, Martín Nava, ya estaba ya en la radio, era el locutor que me dijo, no tengo que leer tus originales cuando me pongo el micrófono, porque sé que no dejas colgado al locutor. Porque yo escribía frases cortas. Yo me acostumbré a escribir radio para que fuera fácil de leer. Porque Santiago Subirón le temían, fue periodista, entonces no se preocupaba de que eso tenían que leerse por la radio. Entonces Miguel Martín Alonso, Barcelón, todos ellos dicen, tus crónicas no hay que verlas antes, las leemos porque sí que están bien. Digo, bueno, ponme algo bueno, ¿eh? Y ya todo desapareció. Y lo que te cuento, Martín Nava, estando yo ya haciendo la crítica de cine, pidió traslado otra vez a Madrid porque era locutor de los telediarios, de los informativos de los días de la noche. Era Martín Nava, Matías Prat, lo de voces exquisitas, voces que tenían una característica. Es que queremos que no sean andaluces, porque no hablamos bien. Y resultó que los dos locutores eran andaluces. Matías era de Córdoba y Martín Nava de Linares. Pero cuando se ponían el micrófono, hablaban el castellano mejor que los vallisoletanos. Y o por los zamoranos. Porque se ponían a leer. Entonces, Martín Nava se va. Y el otro programa de entretenimiento que era, se llamaba Acuarelas. Y era así Victoriano Fría, que era un abogado de Málaga muy bueno, con un sentido de humor enorme y le gustaba la radio horrores. Y tenía un programa de una media hora muy divertido. Y se peleó con Cajica un día, por problemas, digamos, políticos. El otro es atrevido al escribir las cosas. Entonces, que de buena a primera se queda en la emisora sin 2 programas de entretenimiento. Y yo, con osadía increíble, me fui a Cajica. Digo, mira, yo puedo escribir un programa. Sería 23 años o 24. Pero dijo Cajica, ¿qué? Digo, pues hacer un programa de variedades y tal. Bueno, prueba. Y me dice, y dijo, yo decía, pruébalo. Entonces le mandé una idea del programa, lo ve, dice, sí, hazlo, le voy a poner tobogán de título. Pues muy bien. Y dice, pero que un locutor te ayude, porque
nosotros no pudimos hablar, tenían que ser los locutores. Claro, el presentador del programa no puede hablar, entonces busqué a Miguel Martín Alonso, que era compañero mío, además después éramos cuñados porque la mujer de Miguel Martín Alonso era mi hermana. Entonces él estuvo ayudándome en las 20 primeras semanas, pero como él tenía, era funcionario de estadística, locutor dando anuncios, tenía un programa de música de jazz, no podía. Entonces, me quedé sola. Y seguí, y se planteó que ya era un programa súper oído. Yo me quedaba admirado, me costaba muchísimo trabajo, Ya supongo. porque era del orden de 25 folios. Ya sabes tú. Yo sé. A doble espacio, ¿no? Sí. Lo que pones. Y después encontré buenos colaboradores en Pepe Guadamuro, que era el de la discoteca, para seleccionar las músicas, porque claro, en un programa de esto necesita mucha música, y además ya se hizo un consultorio sentimental y a cada respuesta le buscaba un disco adecuado. Así, aquello funcionó muy bien. Me inventé unos diálogos de dos chicas de Servín, de Pipita y Mariquita, y se hizo famoso. Ahora yo, jubilado con gente, todavía se acuerda. Sí, el otro día me lo estaban recordando a mí. En el día de la entrega de la medalla, había gente que se acordaba de todo, ¿eh? Sí. Bueno, y en el colmo, como era, entonces yo quería justificar el por qué puse cine invisible. Eso es muy bonito. Cuéntamelo. Entonces yo me dije a mí mismo, se retransmiten partidos de fútbol, de teatro, de conciertos, de boxeo, de corrida de toros. ¿Y por qué no se Claro. ¿Por qué no hacerlo con el cine? No existía, eso no se había hecho ¿no? en España. Se lo propuse a Cajiga. Y yo les transmití una película y eso, y yo pues se puede. ¿Cómo? Ya, ¿tú me das permiso a que yo intente? Digo, sí, ¿no? Lo primero que hice fue irme a Cine Goya, Segaray, Victoria, Petit Palais, Albéniz, a hablar con los empresarios. El primero de entrada dijo no. El del Goya, don Carlos Fajardo, que era gerente, él quería que eso no. Me fui a don Juan del Río, que era el dueño del Málaga Cinema y del Segaray. Era ingeniero industrial, era un personaje fenomenal. Que yo había hablado con él con motivo del festival de cine y tal, y era un hombre sobreeducado y que encajé con él. Aunque yo criticaba las películas que eran malas a veces, jamás me dijo nada. Otros empresarios ¿por qué se mete una película? La película es muy mala. Y don Juan del Río me dijo, sí, pero yo que no veo que se pueda retransmitir. Digo, ¿usted me autoriza? Digo, yo solamente necesitaré que un día a la semana, a las 11:30 de la noche, el sonido de la película se le transmita a un señor que estará abajo para retransmitir la película. Bueno, me fui a varios empresarios y todos me dijeron, ninguno veía que eso se pudiera hacer. Y yo, con una osadía increíble, dije, eso se puede hacer. Entonces, hablé con los técnicos de la radio, Pepe Márquez y compañía, y dice, si la cabina te da el sonido, me manda el sonido a 20 metros que está, nosotros en el previo mandamos el sonido a la radio. Claro. Ahora, ¿y quién habla? Conectamos con el cine Segaray y empieza a salir la película. Digo, no, es que un locutor es el que tiene que ir contando. Y yo entonces pregunté a Martín Alonso, a Ricardo Vidal, y digo, ¿usted te compromete
Digo, pero hombre, yo voy al cine y veo una película, digo, ¿y si yo te doy un guión? Dice, hombre, si me lo dan. Entonces, fíjate la tarea. Yo iba al cine, ¿Veías la película? veía la película para la crítica y de las que veía digo, esta es la más radiofónica, la que tenga más diálogo, más música, las que tienen muy poco diálogo, no. Entonces yo iba al cine por una segunda vez. Me iba a una esquina con un blog y un lápiz. Y entonces contaba. Después de los títulos aparecerá una casa con un personaje. Y yo iba anotando, viendo la película, las pausas que tenía que aprovechar el locutor para leer para explicar lo que estaba ocurriendo. El diálogo se cogía. Vaya trabajo. Tremendo. 20 folios. Entregaba al locutor. El primer día salió perfecto. ¿Quién hizo de locutor en ese momento? Pues fue Antonio Barceló. Pero después fueron normalmente Daniel de la Puerta, Miguel Martín Alonso, Ricardo Ruiz Vidal, Antonio Barceló, uno que vino de Madrid que estuvo aquí. Y todos encantados porque dice, es que me da el trabajo hecho. Bueno, pues cerrada la primera película y a la mañana, al segundo día, me llama Cajina. Increíble. Me emociono. Claro. Me dijo, ha llamado la organización de ciegos, de hospitales, de casas particulares, de personas que viven aisladas, que se encantaron poder ver las películas de estreno en su casa explicadas. Para los ciegos fue, ¿no? Toda la organización de ciegos veía las películas. Era una gran idea. Claro, te digo una cosa, en broma, no cobré durante un año ni un duro por este trabajo. Nada, trabajé hasta que llegó un día que ya dije que no podía más. Claro. Otra mañana apareció en televisión y eso no se había hecho nunca en España. Es quizás de lo poquito que yo he podido contribuir a la radio es eso. Y muchos años después, esta anécdota la he contado. Martín Ferrán, que era un personaje de televisión española, Sí. se inventó, no creo que supiera la existencia mía, era conectar televisión y radio en una película. Entonces, tú la podías oír por la radio, pero está en la televisión al mismo tiempo. Claro. Sin locutor. O sea, le transmitían la película directamente por los dos sitios. Y al terminar la proyección de la película, reunía a los críticos de cine de todas las emisoras de Radio Nacional, 7 u 8, a tener un diálogo. Yo me acuerdo, cuando terminaba la película, a las 2 de la mañana, a las 2, en el estudio, para comentar con Martín Ferrán la película. Lo hacías tú, ¿no? Eso. Eso ya en directo, después de la película y de la televisión, la radio seguía y entonces los comentaristas de radio, los que estábamos allí, pues, no, los comentaristas de radio, pues los críticos de cine de San Sebastián, Zaragoza, Sevilla, Coruña, Málaga, 8 o 10. Entonces participamos en un coloquio. Martín Ferrán, que era el coordinador. Bueno, ¿qué dice San Sebastián de la película? Pues mira, que tal, bueno, y Málaga está. Mi nombre sonó mucho porque yo estaba más al día que mis compañeros. Pero a las 3 semanas se terminaba el programa.
hacer 13 programas, porque entonces los programas de radio, de televisión eran 13 semanas. Y entonces llega el último día y nos da las gracias y tal. Y entonces yo, con osadía, le dije, yo creo que es el momento que San Sebastián, Zaragoza, tengan nombre. Porque los nombres de los que participamos no han salido nunca por entera. A mí me da igual, pero cuando dicen Málaga, me gustaría que digan mi nombre como el de San Sebastián. No, yo no pensaba decir ahora. Y ya dijo que se presente cada uno. Entonces, soy San Sebastián, mi nombre es tal, tal. Soy de San Sevilla, tal, tal. Todos me lo agradecieron porque Martín Fatán se lo ha hecho, era muy. Pero el programa se lo hacíamos por 6 o 7. Los corresponsales de las emisoras, claro. Eso tuve la suerte de que lo pagaron esos programas. Mira, yo empecé a ganar por Cine Invisible 400 euros menos 400 300 y pico de pesetas. pesetas. Después ya cuando me dieron tobogán y tal, llegué a cobrar 750 pesetas mensuales. Pero eras colaborador. ¿Y cuándo entras en plantilla? Entonces llegó un momento en que la revolución de la radio la marcó el señor José María Revuelta, que fue nombrado director general de la Televisión Española. Él se quedó alucinado sabiendo cuál era la situación del personal de Radio Nacional. En Radio Málaga había en la plantilla estaba Antonio Barceló, Carmona, ¿no? Y después, por ejemplo, Pepe Márquez cobraba como asesor religioso. ¿Qué? Que Pepe Márquez era un técnico. Pero no había cargos. Ya. Y entonces Revuelta dijo que cada emisora haga la relación del personal que está, el tiempo que lleva, y se les reconocerá y tal. Y entonces, en Radio Nacional, yo entré en Radio Nacional diciendo, redactores, Nemesio González Viana y Santiago Ciró. Redactor sin... que cuando yo dejara ese cargo se eliminaba. Pero nunca se eliminó. Yo seguí como redactor y entré en la plantilla desde ese momento, y de todo el personal que había en la radio entonces fue regularizado, y ya los que entraron fueron como tú. Claro, con oposiciones, sí. Mira, estamos hablando de qué año, de cuándo sería eso. Por los 60, yo no me acuerdo mismo. Los 60, por ahí, 70. Sí, vamos. Los 60. Sí, pasó. Y además recuerdo que fue muy generosa Radio Nacional, porque no reconoció los años que... Usted cuando empezó a trabajar aquí, el 15 de febrero, desde esa fecha, me pusieron. Y a partir de ella sí se podía vivir, supongo, de la radio, claro. Con Revuelta ya hubo, después pues todavía los sueldos no eran altos, pero ya cuando vino, no sé si fue con Calviño o no sé cuándo, ya se actualizaron los sueldos en condiciones. Pero no pusieron una condición. Cada uno tenía que hacer un juramento de que no colaboraba en ninguna nadie más. Claro. Entonces yo tuve que presentar las cartas de Pueblo, a la Guardia y todo eso, diciendo que había cesado como corresponsal. Ya no podía seguir. No claro. podía seguir. Vale. Ya afortunadamente el sueldo sí permitía. Claro. Bien. Vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar, porque claro, tú has colaborado en el periódico Madrid, en el periódico Pueblo. En Madrid colaboré con seudónimo. ¿Ah, sí? Porque estudian ya, no podía ¿verdad? Ya Madrid... Y la agencia Logos también. La agencia Logos y también el diario Pueblo.
el diario, yo quiero que me hables del Diario Pueblo porque era un periódico especial, ¿verdad? Sí. Donde se podía escribir con más libertad. Exactamente. Cuéntame. El pueblo, además, yo fue. ¿Y por qué escribí en pueblo? Porque vino Pilar Nervión, que era una periodista de pueblo, a hacer una entrevista, y entonces lo conocí el sindicato, y dice, ¿y por qué no mandas crónica a pueblo? Que es de sindicato. Pues, yo tomé la palabra. Y entonces, un día me escribí una crónica a pueblo con mi nombre, mandaba a través del sindicato. Y la curiosa fue, se publicó y me la pagaron. Encantado. Y entonces, yo dije, Pueblo le gustaba mucho la última página, que era con reportajes importantes. Yo, pues Málaga, digo, hay cosas importantes. Como yo siempre soy periodista de calle, salí y enterarme de lo que pasa por ahí, pues un día me fui a pescadería a las 5 de la mañana con bienvenido fotógrafo para ver la pesca, y después nos fuimos a la lonja. Yo veo los peces allí, las cajas, y los peces grandes, los pescados grandes. Y yo le digo, bienvenido, oye, ese es un tiburón. De los que vemos en las películas. Pues yo no he mercado nunca que vendan eso. Indago, los compraban, le compraban la cabeza. La cabeza se tiraba y la otra como para espada o cualquier tiburón. Y yo escribí un reportaje que vino en la página 3, en la página última del pueblo. Los españoles comemos tiburón. Claro, aquello fue una noticia bomba. Y claro, después mandé varias curiosas. Otra fue el descubrimiento de... yo siempre buscando noticias, lo de Carratraca, los diamantes de Carratraca. Otra exclusiva que le di pero yo entonces tenía la habilidad, todavía no tenía, no podía escribir fuera. Pero si la noticia que yo daba a pueblo, al mismo día lo publicaba en Radio Nacional. Para que nadie me dijera, es que esto ya, no, yo te lo mando en Radio Nacional ahora. Si no lo edita... Ese es tu problema, claro. Bueno, yo una vez, precisamente, con lo de los... con los diamantes de Carratraca, llamaron a Juan Antonio Rando porque se encontraron en el Hoja del Lunes de Madrid. Eso, dice, ¿cómo se va? Y Juan Antonio Rando dice, crónica de esto, yo sé que se han mandado. Se habían mandado y la habían desechado, no la habían radiado. Entonces, el redactor, o sea, el jefe del informativo de Madrid, dijo, ¿seguro? Sí. ¿Y qué día fue? Pues, lo sé porque Juan Antonio Rando me llamó. Oye, ¿cuándo mandaste la crónica esta? Yo me archivaba todo. Digo, tal día, tal hora. Llama a Madrid. Y el director pues dijo, pues efectivamente, se recibió tal día, tal hora. ¿Y qué más? No radiada. Claro, no era tu problema. Y ya se cayó. Y entonces mandé mandé otro. Yo, como me gustaba buscar noticias, un día me fui a la fábrica del Colorado, que tú habrás oído de ella. En Colorado. A Colorado, que ahora están en el... Y yo digo, a ver qué pasa con el Colorado. Todo el mundo fui. Y yo conocía a uno que trabajaba allí, que había sido concejal del Ayuntamiento de Málaga. Kraus. Sí. Y le pregunté un poco sobre el origen, dónde viene y tal. Y que se exporta al extranjero. Digo, ¿qué países? Bueno, pues mira, esto como es para fabricación de pintura y cosas, para muchas cosas, los óxidos rojos se venden a muchos países. Claro. Por ejemplo, Venezuela las compra para suavizar el negro del asfalto de las carreteras. Usando el rojo, que es un color menos negro, y empezó a dar a países. Y me encuentro Kenia,
Y digo, oye, ¿y en Kenia hay fábrica de esto? Me dice, la pregunta que tú me estás haciendo se la hice yo al importador. Digo, ¿para qué Kenia compra óxido rojo de Málaga? Hay fábricas de pintura. Dice, no, es que para pintarnos las fiestas usamos el óxido rojo de Málaga, que después en la ducha sale tranquilamente, no hay que publique la noticia. Gracioso. Y tengo el recorte del pueblo ahí, claro, y varias. Es que sorprende mucho porque esa época debía ser muy difícil. Había censura, en fin. Exacto. Tenía que ser complicadísimo ser periodista, ¿verdad? Yo busqué noticias. Y creo que me llamó un día, porque ella está allá en el periódico, estaba Alejo. Y dice, mándame crónicas de esas. Digo, sí, pero no hay de todos los días. Claro. Otro día que no había noticia ninguna, que fue el mes de agosto, después de la feria. No había nadie. Entonces me voy al puerto. Voy al puerto y voy con un barco de japonesa, el mago no sé cuánto, y están cargando una tierra, no sé qué, como los bloques esos grandes. Y digo, ¿qué será esto? ¿Qué compran los japoneses en Málaga o traen para allá? Total, que me fui a la oficina del puerto y le pregunté, me dice, ¿el barco japonés sí está ahí? Me dice, ¿qué está cargando? Le pregunté. Celestina. Muchas gracias. Luego voy a un diccionario, estudiar Celestina. Celestina es una arena, eso digamos, un mineral en polvo, una arena. Sí. Y yo digo, ¿Para los qué? japoneses venían aquí a comprar eso, ¿para qué? Empiezo a buscar y todo eso a marcha forzada para que no se me fuera la noticia. Claro. Mandé a Antonio España a que hiciera, pues, esos días se ha hecho, hacía también televisión en verano 2 veces. Y hazme una foto del barco ese y lo que están cargando. Claro. Entonces empecé a investigar. La Celestina se utiliza para la fabricación de productos ópticos. Y los japoneses eran los número 1 en lupa y en cosas de esas. Y compraban aquí. Día noticia en pueblo, día noticia en Radio Nacional, que dieron en un diario de la noche. Claro, había buscar noticias. Y así hice muchas. Sí. Eso es. Claro. No perdí el tiempo nunca. Y también he leído que mirabas mucho el boletín de la provincia. claro, porque hay fuente de noticias. Claro. Porque yo me enteré precisamente de la noticia más gorda que yo alargué, fue la búsqueda, la petición para rescatar de las aguas de Málaga el acorazado Pac Roger, que fue hundido durante la guerra en el año 40 y tanto en aguas de Málaga. Entonces, un señor pedía, y se publicaba en el boletín de la provincia, permiso del señor del Pac Roger. Claro. Menuda noticia. Claro. Me fui a la tarde, busqué a todo el pise corriendo, Claro. que no me pisaran la noticia. Y busqué en la tarde del año 40 y tanto en la hemeroteca municipal, y venían las fotos del arroyo, hundido en aguas, pero aguas cercanas a España y tal. La foto. Y entonces me busqué la historia del barco. Y lo publico, claro, una sorpresa. A Cajiga le sentaba como un tiro, porque le pisé muchas noticias. Que Jesús estaba acostumbrado
a que las Andarlas noticias lleguen, primero. a que la gente mande, pero no ir al sitio. Claro. Ya se cabreó mucho lo de el Blanco Gloria, se quedó con los tiburones, todo, porque claro, él salía a la redacción y le decía a todos los periodistas, no, se han quitado música, hemos quitado la música, la noticia más importante, digo, porque yo le decía, hay que buscarla. Y yo me enteré por otra noticia que también se destacó. El Ron Bacardí pidió permiso y se lo hace una mujer mala. Pedía el permiso y venía el boletín de la provincia. Pues, que en una bodega famosa cubana venga a montarse a Málaga, era noticia. Otra noticia. Bueno, estoy recordando una que me contaste tú cuando hicimos la entrevista, que fue cuando llegó el primer petróleo a eso fue, Puerto Llano, ¿no? eso fue un agosto después de la feria. Yo con el informativo de las 9 de la noche. Mañana, tú imagínate un mes de agosto por la tarde buscar noticias. Entonces, buscando, ¿cómo iban las obras del oleoducto Málaga Puerto Llano? Busco, ¿se ha cortado algo o no? No. Busco en la guía telefónica, oleoducto Málaga Puerto Llano, calle Alcazabilla, cojo mi magnetofón y me voy para allá. El mes de agosto a las 5 de la tarde. Yo no era nadie. Claro. Pero voy, el que me abre es el ingeniero jefe. No había, a esa hora, el mes de agosto, no había nadie. Estaba él, porque era ingeniero. Tal. Y le pregunté, quiero saber cómo van las obras. Sí, porque acababan de hacer los tanques de Repsol, ¿no? No, los tanques estaban puestos ya. Estaban puestos. Pero ahora estaban construyendo la conducción Málaga-Puerto Llano. El oleoducto. Entonces, una tubería. Claro. Y con una estación de bombeo en Montoro, en Córdoba. Sí. Y estuvimos hablando. Y yo digo, le iba a dar una entrevista. Y de pronto suena un teléfono. Sí, perdón. Empieza a hablar. Dice, tengo la noticia del día. Me acabo de comunicar que el primer petróleo de Málaga acaba de llegar a Puerto Llano. Otra noticia, pues va uno a la calle a buscarla. Claro. Sentado en la oficina, no. Lo que está en su oficina es alguien que quiere que tú le publiques algo. Eso es. Que nosotros hay que buscar noticias. Yo he buscado noticias siempre. He ido a los sitios más inverosímiles, jugándome la cara. Con lo de los tiburones y pescadería me la jugué, Claro. Me la jugué. Sí, claro. Me la jugué porque incluso me llamó el comandante de Marina que fuera a verlo. Hombre, tú sabes que entonces la autoridad de esa, que era Pardo, el padre del cantante. Y voy allí le llamo desde la comandancia, su excelencia quiere hablarle. Y entonces, como yo tocaba la pesca irregular de sardinas y tal, entonces él estaba construyendo el barco, en el despacho andando. Todos los submarinos no saben estar sentados. Entonces, en su despacho, andando por arriba, por abajo. Y entonces me dijo así, es que yo no tengo medios de vigilancia. Lo habían llamado del Ministerio de Marina a tirarle de esa. Yo es que he ido y me he encontrado esto. Y visto lo que he hecho. Están sacados ya. ¿Sí? De ahí no pasó la cosa. Pero el mundo de la pesca sí me estaban pinchando. Yo digo, ya, claro, en pescadería, las lonjas. Claro, descubrir secretos no le interesaba. ¿No? Pero bueno, me la jugué algunas veces, pero no tuve problema.
no tuve problemas. Y además tengo a gala decir que en la época más difícil, Juan Antonio Rando confió en mí para entrevistar a todos los políticos que daban rueda de prensa. Había una rueda del movimiento comunista revolucionario, que eran de la ETA. Una rueda de prensa. Fui. Al día siguiente con Zanaga. El otro día con otro. De todos los pareceres. Nunca tuve problemas con ninguno. Con Antonio Romero, con todos ellos. Porque yo era muy claro. Y digo, le voy a hacer una pregunta. Tenga usted en cuenta que es para una radio. No le voy a decir lo que va usted a decir. Usted dice lo que quiera. Pero, si se extralimita en el tiempo, corto. Porque la noticia va un minuto. Si usted me graba medio minuto, ya hablamos. Pero, si habla usted 10 minutos, yo tengo que cortar. Porque claro, el tiempo. Claro. Y todo eso lo comprendieron. Todos me entendieron bien. Y siempre observé una cosa que se lo he recomendado a unos alumnos de la facultad que nos iban a verme a preguntar. Y yo siempre le he dicho, la noticia no eres tú, la noticia es lo otro, donde tú estás. Si tú haces una entrevista, lo importante es el entrevistado. Evidentemente. No, Claro. Tú eres el medio, el que comunica, pero informa y no opines. Cuando yo he entrevistado a un político, él me ha dicho que el comunismo es lo mejor del mundo. Lo dice usted, yo no le digo nada. La opinión la hará el periódico, el editorialista y tal. Y digo, la noticia es el otro. Si tú estás entrevistando a un personaje importante, aunque sea el biznaguero es el protagonista, tú eres el medio. A veces no lo comprende. Yo siempre digo, informar, pero no opinar. La opinión, para eso están los jefes, que tienen sus limitaciones. Porque yo, cuando escribo opinión, todos los artículos que mando, siempre va a la coletilla final. El que no vaya en la línea del periódico y tal, no te preocupes, tíralo. Porque el periódico tiene unas limitaciones, todos. Empezando por del PSOE o del comunismo, todos tienen sus limitaciones. Y no conviene, esto no lo dice. Digo, el periódico, yo te escribo comentarios y no quiero opinar. Si hay una cosa que perjudica al periódico, tíralo. ¿Cómo notaste la transición? Es decir, a ver, de trabajar con censura a poder trabajar en democracia. Porque eso para el periodismo fue Es maravilloso. autocensura. Yo sabía. Si yo estoy en el periódico Ideal, no se me va, editado por la editorial católica, no se me va a ocurrir meterme con el obispo. Si hay algo mal, pasaré. Si estoy en una emisora del Estado, no te vas a meter con el gobierno de turno. Porque Radio Nacional es del Estado, te puede dar 2 patadas. O sea, Había autocensura, está claro. yo sí hago Pero autocensura. yo digo, una vez que llega la democracia, ¿cómo cambian las cosas? Pues mira, yo lo cambié, digo, es lo que hay. Lo que hay. Ahora puedo preguntar más, hacer más entrevistas. Yo me adapté al cambio. A otros les costaba trabajo. A Nemesio y todo eso le costaba mucho trabajo. Por eso Rando no quería que fuera Nemesio, porque Nemesio iba a una rueda de eso y se peleaba con el político. Claro, yo no me peleaba, yo no le daba la razón, le dejaba hablar. Y yo digo, esto hace 20 años no se podía hacer. Claro. Soy así. Bueno, Y a los 95 años no voy a cambiar. evidentemente. Y, a ver, la gente que ahora no valora quizá la democracia que tenemos. Tú que eso has no. vivido lo que has vivido, No, ¿qué dices? a eso? yo muchas veces, cuando me preguntan, es lo que te dije antes, lo que tú sabes es lo que has leído, te han contado. Y yo qué sé, es que yo he vivido.
Esa es la diferencia. Claro, Por eso no me gusta hablar de política. claro. Porque es que yo he leído no sé cuánto que tal. Pero es que yo estaba allí. El día que aparecen los milicianos con las pistolas y se llevan a mi padre, estoy allí. Y cuando mi madre con los niños nos meten en un barco a la aventura, estaba allí. Por eso. Eso es lo que... Por eso te pregunto, ¿cómo valoras la democracia? ¿Y cómo valoras el sistema que tenemos? Es que la libertad de el defender un puesto, lo que está haciendo el gobierno actual es totalmente inaudito. O sea, tú estás gobernando con el PSOE. Ve, tiene los vascos que siempre van a lo suyo, los catalanes que van a lo suyo. Y encima Podemos y nosotros. Yo no voy a entrar en tertulia, o sea, en quién dice que si los de Podemos son buenos o son malos. Pero un gobierno, lo dijo el propio presidente, yo no podría dormir si tuviera el mismo gobierno de Podemos, o sea, yo no lo he dicho, de hecho él. Y es así, él está cogido de las manos. Y tiene que pactar con Bildu, o no sé. Claro, no me refería a eso. Yo estoy hablando de la profesión, la nuestra, el periodismo. Yo creo que está mucho comodón. Explícate. ¿Qué es la red de prensa? Yo, si estuviera en periodismo, una rueda de prensa, y dicen sin preguntar, yo no voy. No voy. Yo que voy allí de recadero, mande usted su papel con un propio, como decía Mala, y que se lo publique. O sea, que yo veía una red de prensa que a oírle y que me diera un papelito. O sea, no, el papelito no me interesa. Yo me tengo que preguntar a lo que usted diga. Pero si usted le haga un rollo y yo no le puedo preguntar algo, Claro, pues pierdo tiempo. claro. Y eso lo noto en el periodismo. Eso lo notas. ¿Qué crees que le falta al periodismo actual? Pues es que tienen una libertad que no aprovechan. Tienen una libertad que no aprovechan, porque hoy no se censura nada, pueden meter de todo. O sea, la libertad que hay no la aprovechas. Es más cómodo ir a una rueda de prensa y ya está. No critico a mis compañeros, a ninguno, por supuesto. Cada uno ha vivido su etapa. Por eso me molesta cuando se quieren meter conmigo. Siempre les digo que tú no trabajas y yo sí. Y que yo no estoy en la escuela de periodismo, como tú sabes, yo no he estado en la escuela de periodismo. He aprendido ¿Cómo has podido? Sí, como he podido. ¿Cómo has podido? Y creo que humildemente lo he hecho medianamente bien. Hombre, vamos, tienes un premio Pulitzer. ¿Cómo fue lo del Pulitzer? Cuéntamelo. ¿Cuál? Lo del Pulitzer. Que no hemos hablado del Pulitzer. Perdón, el Pulitzer. El Ondas. Es una No le historia, quiero yo convertir en el Pulitzer porque para mí lo es. es una historia Lo del Ondas. que yo me emociono. Sí. Un día a las 7:00 de la mañana me llama por teléfono Plumet, que era el técnico que había de televisor. Y me llama, Guillermo, enhorabuena. ¿Qué? Que te han dado el premio Onda. A las 7:00 de la mañana, que lo acabo en el boletín de las 7:00. Pero si yo no creo. No, que está tu nombre. Bueno, y yo me iba 5 minutos más tarde a Ronda, que había venido el ministro de no sé qué, una cosa de Unicaja, ¿no? de la caja de Ronda. Y cuando llego allí, digo, enhorabuena, y tal. Digo, que yo me acabo de enterar, porque yo no he participado. Entonces me entero, Rando me lo contó, la SER, que es la que crea los premios, pide a todos los directores, a todas las emisoras, que si hay alguien merecedor del premio Onda. Entonces, a Radio Nacional Madrid, pues el director llama a todos los directores de las cadenas, oye, ¿hay en Zaragoza algún tío que merezca ser premio Onda? Pues digo, pues sí o no. Entonces, por lo visto, Random me propuso. Random se lo manda
a Villot, que era el director entonces, y ahora Villot recibe la de 40 emisoras o 20 propuestas, y Villot manda la mía. Con el currículo que Juan Antonio se buscó o se inventó. Bueno, buscando los datos, lo manda a Villot, lo selecciona. De las pocas que seleccionan en el Radio Nacional, es la mía. Y lo manda a la SER. Y la SER recibe cientos de propuestas, uno por uno. Y después ya hace una super selección y busca un jurado. Y en ese jurado eligen. Entonces, todo ese proceso lo desconozco. Yo llego con Chispa y mujer al acto de entrega, nos invitan al viaje a Barcelona, recoger el premio, llegamos y hay una cita el día antes en la Terraza Martini, que es un sitio famoso de Barcelona, para que nos conociéramos el premio. Con Chispa llegamos, yo veía caras que conocía, porque era famoso de la radio y televisión, digo, yo qué pinto. Pero ya se me saltan las lágrimas. Se me acerca un señor mayor. Me dice, usted que llame, el único premio por unanimidad. Por unanimidad. Lloro cada vez que me acuerdo. Porque tenemos un premio por unanimidad en toda España. Es que no, todavía... Todavía te emocionas, claro. Me odio. Claro, lo entiendo muy bien. Y después... Además, debía ser raro que a un periodista de provincias, ¿no?, le den un premio tan importante, ¿no? Cuando parece que todo se está en Madrid, en Barcelona. Para mí fue la sorpresa. Y después la sorpresa que un miembro del jurado, que era yugoslavo, y me buscó. Yo vi que estaba un chico rodeando y se acercó. Entonces me dijo, ¿usted quiere el movimiento? Yo, sí. Pues le comunico y su premio por la olvidado. Fue ya la puntilla. Impresionante, ¿no? ¿Sí? Eso. Como el ayuntamiento lo ha dado por unanimidad. Sí, sí. Podía abstenerse por unanimidad. Está muy bien. Estas son cosas que duelen, que yo... Sí, que te las llevas contigo, porque son importantes para ti. Aquí me entiendes. Vivo. ¿Echas de menos la radio? ¿Qué? ¿Echas de menos la radio? ¿La radio la echas de menos? Claro. Sí. Hombre, colaboré en la radio de prensa, la que se fundó con Andrés García Abandonado, y dirigió Tomás Luengo. Sí, sí, y sí. me ofrecí, hice 130 programas, que por cierto todo grabado. Es que tú eres de los que no han querido, se han jubilado pero no han querido dejar de escribir. No, está bien, ¿verdad? Es que otra cosa no sé qué hacer. Porque cuando yo me jubilé y tal, digo, ¿y ahora qué hago? Levantarme a las 7 de la mañana para llegar a las 8, ¿no? ¿Qué hago? Entonces empecé a escribir novelas. 7 o 8 novelas que tengo ahí. No he publicado ninguna. Las que han leído le encanta. Me han dicho, tú no vas a dar, tus hijos serán millonarios con ella. Y yo, mira, no, la han leído a unos amigos, les han gustado mucho, sobre todo a Rafael Esteves. Les han encantado las novelas. Y es que son películas. Ellos son guiones de películas. Y bueno, pues... O sea, que primero escribiste novelas y luego... Pues, ¿Luego surgió lo de la opinión o primero lo de la emisora? La opinión surgió en el año 2000. Hace 12 años, ¿no? 12. Que fue que me hizo una entrevista a Alfonso Vázquez, que estuvimos aquí hablando más de una hora. Él vino porque se había celebrado el 75 aniversario
de la Fundación de Radio Nacional, que estuvo un autocar estudio, Sí, y me yo acuerdo. intervine en el momento. Entonces él pues pensaría, bueno, si hay algún malagueño de antiguo de Radio Nacional, total, que vino, me llamó por teléfono, yo no lo conocía, vino y aquí estuvo sentado, y yo así, más de una hora. Y le conté el radio, un poco mi vida, y se extrañó, no sé por qué, yo de mi vida, del Festival de Cine, y entonces salió a relucir el Festival de Cine de 2053, Sí, el que tú ni había nacido. creaste, claro. Entonces digo, es que fíjate, hubo uno antes, no me digas. Y le conté la historia. Y digo, bueno, si quieres te la escribo. Total, al día siguiente le escribí 3 folios, lo que es un reportaje, y lo publiqué al día siguiente a los demás. Y de aquella charla, y digo, bueno, digo, yo dejé un trabajo, y es cierto, sin terminar porque me jubilé en Radio Nacional. Era un trabajo sobre las inundaciones de Guadalmedina desde el año 400, Claro, no sé sí, sí. qué. Digo, si quieres te lo doy. Hombre, pues, y lo publicó en dos días seguidos, con fotos y tal. Y entonces digo, te mandaré alguna cosa más. 400 hasta la semana que viene. 400 reportajes. Pero tú tienes una memoria impresionante, tú lo sabes. Sí, Esa es una virtud. Sí, la memoria sí la tengo, la memoria la tengo. Sí, sí, sí. Y como yo digo, ya tengo escrito para hasta mediados de enero la crónica. Bueno, Y la última anécdota que te puedo contar, que la voy a contar, cuando estaba yo a punto de entrar al quirófano, sí. se acercaron varios médicos y tal. Claro, ellos se acercaban, porque bien, vengo a operar a un señor de 95 años ya. Allí estaba un viejo. Y yo empecé a hablar, claro, se asombraban Claro. de la edad y que yo podía hablar de 1000 cosas. Y le dije, y esto es cierto, cuando yo iba de, de la habitación al quirófano, digo, y el próximo capítulo, y empecé a inventarme el capítulo que iba a escribir en La Opinión después. Y se lo cuento a aquella gente a ver que está tan optimista. Y digo, mira, no voy a mentir, te voy a contar cómo va a ser el reportaje. Va a empezar así. En la mañana de ayer se iniciaron las obras de construcción de los primeros torres que se van a levantar en los terrenos de Repsol, además que están en contra. La máquina excavadora empezó a funcionar y había gente curiosa y tal, porque ya era hora que se cerrara. En un momento dado la máquina se para porque un obstáculo impide su crecimiento. Digo, y no te cuento el final porque todavía no lo tengo, pero lo publicaré. Lo tengo escrito ya. Es una historia que no te lo va a creer, ¿no? Si la publico, la gente no se lo va a creer. Pero salió un reportaje redondo. Está escrito ya, está a punto de terminarlo. Bueno. Que cuando me dejas intrigadísimo. Cuando iba a operar, me invento una historia de los solares de Repsol. Y te digo una cosa, que creo que para tobogán hubiera sido adecuado, más que en serio. ¿Qué será? Si vivo y se publica, ya te enterarás tú del final. Sí, vale. Bueno, mira, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría que me hablaras de cómo era la radio esa en la que tú entraste a trabajar, cómo eran sus personajes, las personas de... Pues mira, cuando yo entré a la radio, y hasta muy avanzado, era una casa de amigos. Nos llevábamos todo bien,
colaborábamos de forma totalmente gratuita. A nadie se le ocurrió pedir una hora extraordinaria. Horas de trabajo no importa, que el director diga, hay que hacer esto, pues se hace. Yo empecé a hacer unos cuentos a medianoche, porque el Cajiga digo, convendría hacer a las 12 de la noche un cuentecito de 2 o 3 folios. Él se comprometió a escribir, yo creo que escribí uno solo, pero los demás, y yo escribí 20 o 30, gratuito, que no se me ocurrió pedir dinero, porque es que estábamos enamorados del trabajo, de la radio, y tener oportunidad de escribir en la radio y contar cosas, pues era... Estabais en la redacción, estaba Nemesio. Y después, el primero era Santiago Subirón. Y fue Nemesio. Y después ya vinieron algunos al test con Fran Sevilla, que es el responsable de Radio Nacional en el extranjero. Bueno, ese vino después de nosotros. Tú. Sí. Primero el Pocholo y... Y que después se incorporaron lo de Radio Cadena. Que ya era, eso ya era distinto. Él tenía otra forma de ser. Yo lo respeté todo, porque yo quedaba un cuarto de hora. Además, otra cosa que no te he contado, que es curiosa. Cuando José Luis Nava se fue a Sevilla, él me propuso a mí como director. Y Madrid dijo que sí. Pero cuando ya decidieron, un señor X, no lo sé ni me interesa, dijo, es que ya tiene mucha edad. Yo tenía 63. Seguramente él ya no viva. Y yo sí. O sea, él me consideró, para ser director de Nacional con 63 años, era muy mayor. Pues mira, llevo 30 años jubilado. Increíble. Y sigo siendo mayor. Y supongo él se moriría. Pues a lo mejor sí. Casi todo. Pero esa lo tenía yo, que después de 43 años, cuando me faltan 2 para jubilarme, me dice un señor X, que ya estoy muy mayor, para el premio último, ¿no? Digo, Increíble. no importa. Mira, yo he sido muchos años y me enteré por un compañero que era el redactor más antiguo de la plantilla de España, de Radio Nacional. El redactor más antiguo. El más antiguo, el activo, y ya jubilado por supuesto, ¿no? El activo, el más antiguo era porque el que me llamó, que era amigo, era el número 2. Dice, como soy más viejo que tú, nunca te podré sustituir, te tienes que morir tú. Me dijo, es broma. Claro. Dice, yo nunca puedo ser el más antiguo porque estás tú. Fíjate, increíble. Pero es que además, uno de la radio, Paco Márquez, era el número 1 de toda España en todo. Me acuerdo de Paco Márquez. Porque entraron de niño. Me acuerdo de Guadamuro, de Carmona. Sí. Era, bueno, De mucha gente. sí. Y El cuadro de actores de Radio Nacional. Sí. Y todo, mira, Pedro Prat, Esteban Ribó, todo el personal de la administración, los hermanos Molina, todos son amigos, nos tratábamos como amigos. Y yo, por ejemplo, un día que estaban tomando los discos dedicados y estaban apurados, y yo estaba libre, empecé a ayudar. Claro. Porque vivíamos allí, nos gustaba. Era un trabajo de todos para todos. Y después salíamos a las 12 de la noche o a la 1 de la noche y nos íbamos, varios de esos, y los que estaban en el castillo, que bajaban andando, nos íbamos a tomar café a la 1 de la mañana, allí en la Plaza de la Constitución, seguíamos en la radio. Que yo no sé ahora, pues yo no sé, yo soy de otra época. Guillermo, de los tiempos actuales a los del pasado al presente. Tú, para finalizar, ¿qué les dices
a los chicos que hoy están empezando periodismo, que quieren empezar? Pues mira, una cosa que has recomendado a algún alumno que me ha preguntado. Una cosa muy importante. Tú nunca eres el protagonista. El protagonista es la persona o el suceso. Cuando tú cuentes un incendio, no te preocupes tú, preocúpate de qué pasa, qué cosas, los bomberos, pero nada. Y no opines. La opinión corresponde a la cabecera del periódico. Eso es un consejo que doy siempre. Y para hacer periodismo, hacer mucha calle. Más que lo que no puedo decir. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias por una vida entregada al periodismo.